que pueda detenerte de cumplir el propósito de Dios. Jesucristo tenía la elevación, la condición más grande. Era semejante a Dios. Y lo que te dice claramente es que Él no tuvo en cuenta que estaba en esa posición para Él poder evidenciar el propósito de Dios en su vida. Dile al que te queda al lado, no importa qué tan grande eres, ni qué tan importante te crees. El propósito de Dios está por encima de todo eso. Oh, dáselo fuerte al Rey de Reyes. Pablo les está diciendo, Cristo no tuvo en cuenta el ser semejante a Dios para reducirse y hacerse humilde, hacerse pequeño. Él podía negarse por su condición, dice el Pablo, el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó significa no lo tuvo en cuenta, no se escondió en eso, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y usted sabe a cuántas cosas nos aferramos nosotros. Entonces si usted me pregunta, pastor, ¿y por qué el gozo del fin de semana del Congreso no me duró una semana? Porque te aferraste a otra cosa. Estamos aquí, ¿verdad? Pastor, y yo me sentía tan gozoso en ese mover de Dios. Y a veces nos ponemos, digo yo, como el apóstol Pedro, que cuando vemos la manifestación divina estamos tan contentos que decimos, 3 ramadas nos tocan, ¿no? Una para ti, una para él, una para mí. Es más, Pedro ni siquiera pidió para él. Él dice, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Nosotros aquí nos quedamos a ver. Porque hay veces que el gozo está tan bueno en que uno se quiere quedar ahí, aunque sea de testigo. Pero Dios no te quiere solamente de testigo presencial. Él te quiere de testigo que acciona y que ejecuta su propósito donde quiera que te mueves, para gloria suya. Muchas veces usted dice, es que yo viví tal cosa y no puede ser que haga esto. ¿Y qué? Cristo tenía forma de Dios y no fue suficiente para que él se aferrara a eso y dijera, yo no pago el precio. Pablo lo describe de esta manera y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Por eso es que constantemente el Señor habla de la negación propia. Y por eso es que Él dice en Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, que el que no se niega a sí mismo, porque Él tuvo que negarse a sí mismo para hacer lo que fue por nosotros. No dejó de ser Él, pero se despojó a sí mismo. Y se despojó a sí mismo porque nadie lo podía despojar a Él. Ahora bien, a nosotros nos despoja cualquiera. Pero como lo poco que tenemos nos aferramos a eso, entonces eso nos impide ejecutar el propósito de Dios. A veces nos aferramos al orgullo, a veces nos aferramos a nuestra condición material, a veces nos aferramos a la comodidad que tenemos, a veces nos aferramos a las finanzas, a veces nos aferramos a nuestras costumbres pasajeras, a veces nos aferramos al resentimiento, a veces nos aferramos a tantas cosas que tienen que ver con nosotros que no dejamos que lo de Cristo penetre y haga la voluntad de Él y el propósito de Dios se cumple en nosotros. Amén. Entonces usted le recuerda al otro, dígale otra vez, por más importante que te creas y por más cosas buenas que tengas, lo más importante en tu vida siempre será el propósito de Dios. No te aferres a las cosas de este mundo. Si quieres gozar del Señor, despójate de todo y dale lugar al propósito del Rey en tu vida. Oh, glorifica el nombre del Rey de Reyes. La humillación, miren, nosotros casi siempre, y recuerdo esa canción que canta Marcos Witt, que habla acerca de la elevación de Cristo, que cita estos versículos. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Ahora, ¿cuándo y después de qué Dios exaltó a Jesucristo a lo sumo? Después que se humilló hasta lo profundo. Entonces, si usted es hijo de Dios,
Y dice que Cristo es su hermano mayor, ¿verdad? Porque muchos decimos así, ¿verdad? ¿Cuántos decimos que Él es nuestro hermano mayor? ¿Y cuántos creemos en lo que dice claramente Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12 en adelante? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ahora, cuando hay uno mayor, usted tome el ejemplo, y quiero que entiendan, muchos procesos no terminan en nosotros y nos hacen detener el gozo del Señor y el proceso de Dios en nuestra vida porque no nos despojamos. Hay áreas en nuestra vida, hay condiciones que aún estamos sujetos a ellas, las estimamos como una cosa de las más preciosas. Estamos dispuestos a dejar todo menos eso. Gloria a Dios. Están poniendo atención los muchachos. Y entonces, como no estamos dispuestos a abandonar y despojarnos de eso, el propósito de Dios no se puede cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque usted dice, Señor, lléname. Pero si usted no está vacío, ¿de qué lo llenan? Usted le dice al Señor, lléname con tu Santo Espíritu, pero usted no quiere dejar. Y un vaso no se llena solo. El vaso usted lo llena, pero el vaso está ahí para que usted lo use como usted quiere. Cuando usted quiere lo vacía, cuando quiere lo llena. Pero si usted es un vaso que se llena solo... Entonces, lo primero que hizo el Señor, claramente, fue que se despojó a sí mismo. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Oiga bien, deja el trono, se hace como hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló en obediencia hasta lo sumo, porque la muerte más vil del momento de Cristo era la cruz. Y a veces el concepto que usted y yo tenemos del gozo es diferente. Hay ocasiones en que vamos a padecer por situaciones que son de obediencia, pero eso no quita el gozo. Te hace pasar por un momento de dolor, pero eso no quita el gozo. Te hace pasar por un momento de tristeza, pero el gozo no es como estar contentos. Estar contentos es un momento pasajero. El gozo es un fruto, parte del fruto del Espíritu que habita en ti, y pase lo que pase, el gozo va a provocar en ti esperanza, y la esperanza va a provocar vida, y vida en abundancia para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo testifica que el gozo de nuestra esperanza es lo que provoca en nosotros la suficiente certeza para creer lo que viene. No va a ser mayor lo que viene a lo que vamos a poseer. El Señor Jesucristo, dice el apóstol, que mirando el galardón fue que se sostuvo en fe. ¿Cuál era el galardón? Que Él iba a ser puesto por encima. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, para que ante Él se sujete todo nombre, toda vida. Ahora, ¿cuándo fue eso? Después del proceso. Él pagó el precio para que usted y yo fuéramos. Ahora bien, usted no tiene que pagar el precio de la salvación. Ese precio ya fue pagado. ¿Está aquí conmigo? Entonces, alégrese en todo tiempo, porque a pesar de nuestras muchas tonterías, como quiera, Él nos dio el regalo de la salvación. Amén. Ahora Él nos está ofreciendo algo más. Nos está ofreciendo el paquete completo. Yo siempre digo que la salvación es un paquete completo, un paquete completito. Y con eso viene no nada más el gozo. Dice el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, amor. Contra tales cosas no hay ley. Esto quiere decir que contra tales cosas nada se puede oponer en este mundo, sino que usted y yo vamos a estar firmes a pesar de lo que sea, y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Glorifique el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar que la bendición que recibo hoy no se me desaparece mañana, no se me vuelve agua? Reordenando mi vida. ¿A dónde, quién y cómo la reordeno? La reordeno a partir del propósito de Dios en mi vida. Jesucristo decía: yo voy a pasar por esto, yo voy a pasar por lo otro, pero no teman. En el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, ya yo vencí al mundo. Cristo no dijo esto después que murió. ¿Cuándo lo dijo? Antes de ir a la cruz. Y yo quiero que usted entienda esto. El gozo de la esperanza suya y del propósito de Dios en usted es lo que le tiene que hacer fuerte. ¿Por qué? Porque a veces usted va a pasar por situaciones difíciles. En el mundo tendréis ¿qué? Pero no teman.
Dice el mexicano, no se agüite. Aguante como machito, no que no. Yo he vencido al mundo. Lo dijo antes de ir a la cruz. Y los discípulos en ese momento pudieran haber dicho, caramba, mira qué fácil. Ha vencido al mundo, se les ha escapado muchas veces a la muerte y todo lo demás. Pero lo dijo antes para que ellos supieran que él había vencido al mundo, no por lo que había pasado solamente, sino lo que pasaría después sería vencido, porque ya lo ha visto vencido dentro de él. Y esto tiene que ver con nuestras declaraciones y con nuestras actitudes. Esto fue lo que Cristo estableció para nosotros. Y aquí hay una palabra que te da a ti una declaración tremenda para tu vida. Pablo dice que nosotros permanecemos como luminares en un mundo. No dice que el mundo es sencillo. Él dice claramente que vivimos en medio de una generación perversa. El fin de semana declaramos que la generación de nuestros jóvenes era de éxito. Y cuando decimos de éxito, decimos de excelencia e integridad total. Es difícil hablar de excelencia e integridad entre los jóvenes, pero estamos declarando que ellos van a vivir en excelencia e integridad total. Amén. Pero asimismo, lo que se ha declarado de ti es de excelencia e integridad total. Y tú vas a vivir en eso. Jesucristo tenía claro para dónde iba y lo que tenía que pasar. Y fue preparando a sus discípulos constantemente. En todo el proceso, él se humilló hasta abajo. Y lo que lo hizo grande fue la obediencia. Ahora, a mí me preocupa mucho la gente que deja de ser obediente a Dios por causa de otros. ¿Estamos aquí? Es que a veces parece que se me van de acá. Están aquí, ¿verdad? Todavía están aquí, ¿no? Alabe al Señor un rato para ver. Alabe. Aleluya. Y es que nos dejamos poner a prueba por los demás. O el enemigo usa cualquiera para que la obediencia que le debemos al Señor no esté ahí. Jesucristo pasó por varios procesos y nada le impidió llegar al final. Usted y yo tenemos que pasar por los procesos que sea y nada nos debe impedir llegar al final. Él pasó por el proceso y llegó hasta allá. Pero muchas veces le decimos, es que fulano me saca de comunión. Ay, qué declaracioncita, ¿no? Está aquí conmigo, ¿eh? Es que me saca, pastor. Algunos me dan ganas de grabarlos en ese momento. Jesucristo aguantó y no se quejó, no porque no podía quejarse, sino porque él miraba hacia adelante. Si miras las circunstancias, te vas a quebrar. Si miras las circunstancias, vas a flaquear. Si miras las circunstancias, se te va a ir el gozo. Es cierto, hay circunstancias, hay situaciones y hasta hay conductas de personas que hacen que el gozo, ¡puf!, fácil se te vaya. Pero no te dio el gozo la persona. No obtuviste el gozo por esa cuestión. No obtuviste el gozo por esa circunstancia. No vino un avivamiento a tu vida por esa persona. No permitas que nada ni nadie robe o interrumpa lo que el Señor ha establecido para ti, está puesto en ti y ha coronado en tu vida. No lo permitas. Avanza sobre el terreno que sea para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Pues dice, hayan ustedes el mismo propósito, el mismo sentir, el mismo ánimo que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo lo extiendo? Habiendo el gozo. ¿Cómo lo extiendo a pesar de las circunstancias? Mirando lo que he declarado, porque Cristo declaró claramente. Él les dijo, miren, yo voy a padecer, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero voy para allá. Entonces era incoherente que después que él dijo eso, se estuviera lamentando. No se quejó ante nadie. Al único que le pidió ayuda fue al Padre. Y le hizo una pregunta, ¿por qué me siento solo en este momento? Si somos uno, si estamos como un solo y hemos hecho esto hasta ahora, ¿por qué me siento solo? Algunos explican que en el momento de la peor situación de Cristo, sencillamente el Señor no podía tolerar el pecado de Dios Padre y sencillamente fue donde Cristo, Dios Hijo, sintió la soledad, el peor momento. Pero no lo dejó solo, ¿por qué? Al final Cristo dice al mismo Padre, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y cuando usted sienta que la presión es muy grande, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Padre exaltó al Hijo a lo sumo. Y muchos de nosotros queremos ser exaltados por el Padre. ¿Cuántos lo creen? Pero para ser exaltados por el Padre tenemos que pasar por el proceso de la humillación. Y no digo de humillación ante circunstancias, humillación ante el Padre en obediencia. Amén. Queremos pasar por ese proceso, pero queremos el proceso de la exaltación. No nos gusta el proceso de la humillación. Pero en la Biblia hay códigos. Y el que quiere exaltación tiene que pasar por humillación. Porque el que quiere humillación, no es que uno la quiera, tiene que pasar por el proceso. El que quiera, no es que uno quiere humillación, uno quiere exaltación. Uno quiere que lo coronen, uno quiere que lo valoren, pero el proceso en el reino es de esta manera. El que se exalta será, y estamos hablando del que se exalta solo, del que se pone solo en las posiciones, del que se pone solo en las circunstancias, del que se pone solo en la vía del tren. Pero cuando tú lo que haces es que por la obediencia a Dios te pones hasta abajo, el que permitió que tú estuvieras hasta abajo, porque le obedeciste a Él, Él mismo te exaltará hasta arriba y te exhibirá como la luz del mediodía. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, el poder y la alabanza. Por eso dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él, Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vuelve al propósito. Cristo dijo, yo vengo a darle gloria al Padre. Y Pablo dice, miren, por eso, por lo tanto, por esas cosas, amados míos, como siempre han obedecido, y esta me gusta, como en mi presencia, no solamente, sino también, mucho más ahora en mi ausencia. Voltéese con el que le queda al lado y dígale, óyeme, este es el tiempo en el que hay que obedecer a Dios, aunque nadie nos vea. Dígale, este es el tiempo en el que hay que hacer la voluntad de Dios, aunque nadie lo note. Dígale, este es el tiempo en que hay que hacer la voluntad de Dios y hay que obedecer la palabra de Dios, aunque nadie nos reconozca, para que después no estemos apurados y todo nuestro ser le dé honra y gloria en todo momento al que la merece, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, glorifica su nombre. Pablo está diciendo que tenemos que lograr todo eso para que seáis irreprensibles. Haced todo sin murmuración ni contienda. También en esto se alaba a Dios. Sin murmuración ni contienda. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y en medio de esa generación maligna y perversa en la cual que hay que resplandecer como luminares en el mundo. Quiero explicarle esto. Cristo pasó por el proceso y fue levantado. Mire, fue tan levantado que a pesar de que su generación en ese tiempo no lo reconoció, usted y yo lo reconocemos hoy. A pesar de que la generación de su tiempo no lo tomó en cuenta, lo menospreció y lo tuvo por farsante, usted y yo vemos todo el testimonio a través de la historia de que Él es el Hijo de Dios. Él conocía el propósito de Dios en su vida. Pablo dice por eso, hallen ustedes el mismo sentir que hubo Cristo Jesús, porque Él no tomó en cuenta las circunstancias, ni su linaje, ni su poderío. A Él lo que le interesaba era cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios lo hizo convertirse en hombre. Y la obediencia a Él lo hizo humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios por eso valoró su nombre y lo exaltó para que sobre Él, en su nombre, se doble toda rodilla en la faz de la tierra. Si tú quieres
quieres la exaltación de Dios, tendrás que pasar por el proceso de la humillación por la obediencia. No que Cristo quiere que tú andes humillado. Porque dice siempre la palabra es humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él a su tiempo, ¿qué? Los exaltará. No es que usted tiene que buscar el reconocimiento ni que tiene que hacer la obediencia por reconocimiento. A veces la obediencia cuesta. Y cuesta mucho, porque cuesta obedecer en medio de una generación perversa. Cuesta obedecer en medio de desobedientes. Cuesta tener fe en medio de incrédulos. Cuesta estar firme en medio de gente que duda. Pero usted ha dicho, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que dígale al que le queda, hay que ser de Cristo. No importa con quién estemos. Y hay que aguantarse las ganas de desobedecer. No importa quién nos provoque. Para darle gloria al Rey. Y para permanecer en el gozo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, a veces a uno ganas no le faltan de meter la pata. Ganas no nos faltan de meter la pata. Ganas no nos faltan de responder. Ganas no nos faltan de hacer lo incorrecto. Porque ahí están las ganas, ahí está el viejo hombre. Pero si usted quiere que la nueva vida sea la que sea exaltada en usted, tiene que soportarse esas ganas para que pueda someter al viejo hombre y exaltar al nuevo en usted. Y yo le explicaba a la iglesia hace rato por qué ya no visito. Porque antes visitaba muy regularmente. Y entonces llegaba y cuando tocaba y miraban por el ojito, todavía no me abrían, ¿verdad? Porque ustedes saben que muchas de nuestras casas se mira por el ojito, ¿no? Y entonces ya ven al tipo que está ahí y cada quien se prepara para lo que es. El que debe para decir, no estamos. Y si, háblele tú y dile al cobrador que pues no estamos. Y ahí le damos una cátedra de mentiras a los muchachos, porque después decimos que no sean mentirosos. Pero yo sé que usted no hace eso, es puro comercial. El fin es que yo iba y en algunas casas me acostumbré que cuando llegaba ponía el dedo en el ojo, para que no vieran que yo venía ahí. Porque, y le estoy explicando esto por algo que le voy a decir luego, ¿no? Entonces, como no veían quién era, no se veía, creían que algo pasaba con el ojo, entonces me abrían y cuando, ¡ay, pastor! Y empezaba el reguero y la cosa ahí dentro de la casa, y todo un meneo, llegó el pastor. Y era un perfecto desorden en la casa. Y uno visitaba, a veces no había cómo sentarse, no dónde sentarse, y los niños ahí medio inquietos. Lo más tremendo es cuando el chamaco salía con una palabrota de estas que estaba acostumbrado a decir, ¡ay, pastor, él nunca dice eso! Porque está en nuestro hábito. Entonces, ¿por qué a veces no se manifiesta la gloria de Dios en nosotros? Porque estamos más pendientes en el que nos está viendo aquí que el que está con nosotros todo el tiempo. Pero quiero que entienda una cosa, mucha gente no entiende que Dios está con ellos porque no lo ven. Y no lo ven porque no le hacen caso. ¿Sí? Si usted entendiera que Dios estuviera con usted, usted todo el tiempo se comportara como que estuviera en el templo. Con mucho respeto, con solemnidad, tuviera cuidado de las palabras que suelta, tuviera cuidado del comportamiento porque está en la presencia de Dios. Pero la promesa de Cristo es, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él está ahí, a pesar de nosotros, Él está ahí. Alguien me decía, ¿cómo es posible que usted diga eso? Digo, claro que sí, cuando te fuiste a fumar, Dios estaba contigo. Cuando te metiste en el antro, Dios estaba contigo. Hay quienes en broma dicen que cuando uno pasa de cierta velocidad se baja el ángel, ¿no? Las conductas tuyas y mías no tienen que ver con la presencia de Dios. Porque Dios va a estar contigo siempre. Ahora, hay una promesa que Él tiene para ti. Él te dice que si tú estás sellado para la salvación, Él va a estar contigo y en ti.
Por eso que Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios que el espíritu se contrista. ¿Por qué se contrista? Porque estando él ahí tú no le haces caso. Estando él ahí te pones a gritar que estás solo. Estando él ahí se te olvida que él está ahí y sueltas la palabrota. Pero esto es puro comercial, ¿eh? Cualquier parecido con su realidad es mera coincidencia. ¿Cómo va a estar el sentir de Cristo en nosotros? Si Cristo decía, Padre, sé que estás conmigo. Y el Padre te prometió y te promete a través de Cristo que Él está contigo todos los días. Y tú actúas como que Dios no existe a veces. ¿Todavía están aquí? ¿Aló? Entonces, cuando Pablo te dice, hallen ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que abandonó su posición para cumplir con su propósito, a pesar de lo que esto significaba en la humillación propia. Pero Cristo no tenía temor de que lo crucificaran. Él no tenía temor a los látigos. Él sabía quién era, a quién podía vencer. Y es necesario, amado hermano, amada hermana, que tú entiendas quién eres para que venga lo que venga, pase lo que pase, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Resista lo que sea, no pierdas tu identidad y vayas hasta el fin, porque el propósito de Dios se cumplirá en ti, porque está por encima de todo y va a vencerlo todo en tu vida. Pero tú eres ese instrumento. Y por eso me preocupo, porque había que poner el dedo para que no supieran. Ahora, si yo sabía si me veían, porque cuando me veían, duraban, ya vamos, y sonaba todo adentro. Y un desorden, y un menéate para aquí, y arrastrando, ya. Y qué bueno que está por aquí. Viene el niño, y viene y se orina en los pies de uno casi, pero el chamaco, ay, él nunca hace eso, yo no sé qué es lo que le pasa, ¿no? Y cuando se ve el pastor, entonces, por la vergüenza que le hicieron pasar, se remangan el cinto y le ajustan 2 o 3 al chamaco. Y ya ni que para que uno esté y vele por el chamaco, porque ya uno no está ahí. ¿Cuál es mi preocupación? Si tú quieres agradar a Dios, en realidad, no tienes que esperar que llegue alguien, ni sentirte vigilado por nadie. El orden en tu vida tiene que ser porque tú sirves a un rey y porque tú lo amas. Y por eso es fácil identificar quiénes tienen el sentir en Cristo y quiénes no. A veces ni siquiera necesita uno discernimiento, aunque el discernimiento es necesario siempre, pero en ocasiones nuestro testimonio está tan lejos de la comunión con Dios que nadie tiene que tener discernimiento. Los demás a veces nos preguntan, ¿y tú eres cristiano? Me sorprende a veces, hay gentes que se encuentran aquí en la iglesia en ciertas tandas, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos 3 servicios los domingos y se encuentran con otro. Y dicen, pastor, pues yo me encontré con fulano, yo ni sabía que era cristiano. Y lo duro cuando, no, pero, y él dice que hasta líder es. En el final, cuando nos presentemos delante del Señor, yo no voy a poder testificar a tu favor ni en tu contra. Cuando nos presentemos delante del Señor, yo voy a dar testimonio de lo que fue mi obra, de lo que yo hice o de lo que dejé de hacer. En el final, las cuentas que te van a sacar no tienen que ver conmigo. Tienen que ver con lo que dijiste, con lo que hiciste, con las decisiones que tomaste. En el final, vamos a tener que presentarnos individualmente delante del Señor. Para que ese sentir que hubo también en Cristo Jesús se refleje en nosotros. Usted y yo sencillamente tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Y de ordenar nuestras vidas. No nos perdamos en este detalle. Nuestros chicos son en la iglesia el reflejo de lo que son en casa. Si son obedientes en casa, van a ser obedientes en la iglesia. Y a veces son lo que son tanto en casa como en la escuela, pero no nos habíamos dado cuenta. Es todo. Así que por eso no me sorprendo mucho.
Pero yo te digo hoy, Dios quiere hacer una obra maravillosa contigo y conmigo. Y cuando Dios se da la oportunidad de revelarte lo que está pasando contigo, con tu vida o con tu familia, no menosprecies la voz de Dios. No la desestimes. Tú y yo estamos llamados a desestimar, a menospreciar lo que es este mundo y sus circunstancias. Y a tener en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hagas ajustes en tu vida por causa de otro, hazlo por causa de ti mismo. No hagas cambios por causa de otro, ni para complacer al ojo de nadie. Hazlo porque el Rey vive en ti, porque el sello está dentro de ti y porque Dios tiene un propósito eterno contigo y ese propósito lo quiere cumplir en este tiempo. Al final, si solamente arreglas la casa porque tienes visita, si solamente te comportas y hablas adecuadamente porque hay un hermano cerca, eso no va a ayudarte en tu récord. Haz las cosas para darle honra al único que la merece. No importa quién esté presente de los seres humanos alrededor o quién esté ausente. El que te llamó, el que te selló, el que te salvó, prometió que estaría contigo todos los días. Y lo que haces o dejas de hacer, le da honra o lo deshonra. Tu vida es para Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pues sea que vivamos o muramos, a Él le pertenecemos. Somos del Señor. Déselo fuerte al Rey. Póngase de pies en esta hora, por favor. Síguele alabando, síguele alabando, síguele alabando, síguele aplaudiendo su presencia. Síguele aplaudiendo su presencia. Síguele aplaudiendo su presencia. Dele honra al Rey de Reyes.